Y quería comenzar por recordarles algo. Aquí está el PIB mundial, el crecimiento del PIB mundial durante los últimos años. Y quería recordarles de dónde venimos. Venimos de una situación de una caída sustancial del PIB mundial el año 2009. ¿Por qué quiero apuntar a eso? Porque ninguno de los que estamos aquí en este teatro, en esta aula, habíamos vivido algo como eso, como lo que ocurrió el 2009. Porque el año anterior de una caída del PIB mundial real fue 1938, o sea, no tendría el tamaño de pantalla para mostrarle el año anterior. Fue una gran caída del PIB mundial y por eso tenemos una recuperación extremadamente lenta. Segundo, fue una caída del PIB mundial donde el activo que hizo la caída, que creó la caída, el activo financiero, fueron los hogares, no fueron acciones. Cuando nosotros vamos a comprar una casa, cuando vamos a comprar un bien inmobiliario por parte de los hogares, antes pasamos por el banco. Por lo tanto, con esta caída no solo cayó el sector inmobiliario, sino cayó también el sistema financiero. A pesar de esto nos recuperamos, pero todos los datos de recuperación nos muestran que la recuperación ha sido extremadamente lenta. Aquí en el eje horizontal tengo la productividad antes de la recesión, la productividad del trabajo antes de la recesión. En el eje vertical está la productividad del trabajo después de la recesión para distintos países. Si los países hubieran tenido una igual productividad del trabajo antes y después de la recesión, estarían como Estados Unidos, en la línea 45 grados. Pero ustedes pueden ver que la mayoría de los países están con un nivel de productividad sustancialmente inferior. Esto algunos economistas lo han llamado secular stagnation y que el futuro, una visión bastante pesimista de lo que va a ocurrir. Y esto porque uno puede tomar cualquier dato, por ejemplo, consumo, que está aquí en el lado izquierdo, y en azul está cómo nos recuperamos en las últimas 3 recesiones en las economías avanzadas, y vemos en rojo está cómo fue la recuperación del consumo en esta recesión. Bastante más lento. ¿Por qué? Porque estamos endeudados. Si estamos endeudados nos pueden dar dinero a los hogares, a las empresas, y consumimos menos, invertimos menos. Y esto es lo que está ocurriendo en esta situación. Si uno ve la productividad del trabajo nuevamente, el crecimiento de la productividad del trabajo ha sido sustancialmente menor en esta recesión y por lo tanto el crecimiento de los salarios ha sido esencialmente menor. Este crecimiento de los salarios, eso sí, puede que no sea algo cíclico, puede que sea algo permanente, porque conjuntamente con esta recuperación económica estamos viviendo en un mundo cada vez más globalizado. Por lo tanto, es probable que muchos de los salarios que vemos en las economías avanzadas tengan un menor crecimiento. ¿Por qué? Porque gracias a este progreso tecnológico que es la globalización, no importa si yo vivo en Madrid o si vivo en Londres o si vivo en Nueva York, si yo tengo la capacidad, si mi capacitación, si mis skills son igual a un señor en Kuala Lumpur, mi salario no va a estar determinado aquí en Madrid, mi salario va a estar determinado en Kuala Lumpur. Y esto es lo que hace este progreso tecnológico que hace la globalización, que hace que podamos producir bienes y servicios más baratos en otros lados del mundo, pero tiene un impacto sobre aquellos que compiten en ese mercado, ¿no es cierto? El Fondo Monetario la semana pasada nos entregó estas tasas de crecimiento para el mundo. Y lo que vemos es que nos estamos recuperando, uno. Segundo, que el proceso de recuperación se está asentando, que tenemos cada vez un proceso de recuperación más alto para el mundo. Pasamos de 3,1 el 2016 a 3,5, la predicción del fondo para este año, el 2018 son 3,6. Pero si ustedes pueden ver aquí, entre los países avanzados, el que crea este proceso de mayor crecimiento es esencialmente Estados Unidos. Estados Unidos pasa del 1,6 al 2,3. Esas son, de acuerdo al fondo, políticas expansivas del señor Trump, que según el fondo van a crear políticas fiscales, esencialmente políticas de tipo de demanda agregada keynesianas, que van a hacer un incremento en la tasa de crecimiento del mundo. Esto para el fondo ha sido muy difícil reconocerlo, también para algunos economistas como Krugman y Stiglitz, que pedían al señor Obama ante la antigua administración que hiciera este tipo de políticas. Ahora Trump la va a hacer y ellos están tratando de cuestionarlas, pero realmente es lo que ellos pedían, este tipo de mayor demanda agregada que aumente. Esto significará, y voy a mostrar datos posteriores, que la deuda de Estados Unidos va a aumentar. Esta política expansiva fiscal es muy similar a la que tuvo el señor Ronald Reagan el año 81, cuando una política expansiva fiscal, bajar impuestos, aumentar gastos. La idea detrás de todas estas políticas es que hay algo que los economistas llaman una curva de Laffer, es decir, que uno puede bajar la tasa impositiva y aumentar la recaudación. Esto no ocurrió con Ronald Reagan, de hecho,
Ronald Reagan, el incremento de la deuda pública durante sus 2 mandatos fue el más grande de la historia de Estados Unidos en tiempos de paz. Ahora el señor Obama, eso sí, lo ha superado. Y es altamente improbable que ocurra esta vez, lo que significa que el déficit público de Estados Unidos aumentará, lo que significa entonces que los tipos de largo en Estados Unidos tendrán que aumentar. Y mostraré un poco más de datos respecto a eso. En la zona euro nada sustancial ocurre, seguimos con un crecimiento endémico. El país de la zona euro que crece más rápidamente, entre los grandes, ¿no es cierto?, es España, pasa según el fondo de 3,2 a 2,6. Nuestros datos en el IES dice que al menos la tasa de crecimiento este año en España va a ser entre un 2,8 a 2,9%, y es probable que sea de un 3%. Eso es lo que las proyecciones que estamos haciendo en el IES. Es decir, está infraestimando la tasa de crecimiento que nosotros estamos estimando. Estaría infraestimando el fondo, quizá el fondo tenga razón, ¿no es cierto? Finalmente, si vemos aquí Japón, un muy leve crecimiento, a pesar de todas las políticas del Abenomics, ¿no? En parte porque esto es estructural. No solo la fuerza de trabajo está disminuyendo en Japón, ahora la tasa de crecimiento de la población está disminuyendo y los segmentos de población activa están disminuyendo. Entonces, si yo tengo una sociedad que se está envejeciendo rápidamente, como es el caso de Japón, la única manera de aumentar el producto a través de incremento en productividad y Japón no ha hecho las reformas necesarias como va a tener un gran incremento en productividad. Lo último que quiero recalcar aquí es el Reino Unido. El fondo le da un mayor crecimiento este año que el año anterior. Esencialmente lo que el fondo la señal que está indicando hoy el fondo dice, no importa que hayamos trigger el artículo 50, que se haya lanzado el artículo 50, ¿no es cierto? Porque ¿quién se va a sentar a discutir este divorcio? Si tenemos no solo elecciones en el Reino Unido, y no sabemos quién va a estar por el lado, esperamos que sea la señora May, no sabemos, pero por el otro lado hemos tenido elecciones en Holanda, ahora tuvimos elecciones y no hemos salvado en el caso de Francia, pero nos quedan elecciones en Alemania, nos quedan elecciones en Italia. Estos 3 países, Francia, Alemania e Italia, son más del 75% de la zona euro, que es la relevante en este proceso de discusión. Entonces, el artículo 50 dice que tenemos que llegar a un acuerdo después de 2 años de negociación. Obviamente no se va a sentar la gente a discutir hasta comienzo del próximo año. Por lo tanto, lo primero que van a hacer es expandir y no sabemos. Por lo tanto, en el corto plazo no habrá un impacto sustancial de esto. Ahora, esto es lo que nos dice la Comisión para el 2017 para la zona euro, Europa en general, y como vemos aquí, Rumania, Polonia, Irlanda, Malta, Luxemburgo son los países que más crecen, pero España debería estar en ese grupo porque nuevamente decimos que puede crecer al 3% este año. Respecto a países emergentes, nuevamente mayor crecimiento. El mundo se está recuperando, los países emergentes están haciendo bien, esencialmente porque la caída que vino después del ciclo de los commodities ahora tiende a estabilizarse. Esto no significa que vayamos a ver nuevamente petróleo a 80 o a 90 o a 100, o sea, esta recuperación, hay gente que empieza a proyectar. Tenemos ahora un sistema el cual coloca un techo al crecimiento de los precios del petróleo, que es Shell Gas y Shell Oil, que es solo coste marginal. Baja el precio, los saudis bajan el precio del petróleo, se cierran las máquinas. Aumenta el precio del petróleo, se encienden las máquinas. Es solo coste marginal, entonces se coloca un techo a este crecimiento. No vamos a ver un nuevo... Y además, China está en un proceso de ajuste, lo cual la demanda de commodities ha caído sustancialmente. Recordemos que China invierte aún el 50% del PIB y era esencialmente esto demanda de commodities. Entonces vemos, por lo tanto, que China sigue en el proceso de ajuste. No sabemos si esto va a ser, esperemos que sea un soft landing como nos quieren contar todo el mundo. Esperemos que esto sea. En noviembre está la reunión del Partido Comunista. Vamos a ver quién va a dirigir China en 5 años de ahora, para los próximos 10 años, ¿no es cierto? Ahora se eligen los que en 5 años más van a tomar el poder por 10 años. Ahí nos va a mandar una clara señal de qué tipo de política. ¿Se va a seguir estas políticas liberales o no la nomenclatura, el Partido Comunista chino? India creciendo a pesar de la demonetización del señor Modi. El señor Modi sacó todos los billetes de 100 y 50 rupias, con lo cual el 82% de las transacciones se hacen en cash en India. Todos creían que iba a tener un efecto negativo sobre el crecimiento del PIB. No lo tuvo.
Ha habido un gran incremento en la utilización de teléfonos y otros medios de pagos, y esto ha hecho que India siga creciendo, y vemos ahí Brasil con recuperación, pero esto depende altamente de cuál sea el resultado y de los candidatos a presidenciales a las elecciones. En Brasil se comenta que Lula podría volver a ser candidato presidencial, y esto colocaría un signo de interrogación respecto a eso. México, el peso se sigue depreciando, tiene problemas serios en cuanto de inflación, y lo que se espera es que el nuevo presidente del Banco Central aumente los tipos y esto pueda parar un poco las tasas de crecimiento. Por último, Nigeria, ¿no es cierto?, otro de los grandes países emergentes. El Naira perdió la convertibilidad debido a esta perturbación del petróleo, y esto hace que Nigeria esté en una situación muy difícil y con problemas, empezaron los problemas geopolíticos dentro del país. Voy a referirme rápidamente a Estados Unidos, dos cosas a Estados Unidos. Estados Unidos se recupera más rápidamente que la zona euro, sustancialmente más rápido que la zona euro. Como ustedes pueden ver aquí, Estados Unidos para el 2011 ya tenía un nivel de PIB que tenía antes de la recesión. Ahí está la caída del primer trimestre de 2008 y ya para el 2011 tiene un nivel de PIB. Esto lo conseguimos en la zona euro más o menos a finales de 2015. En España lo conseguimos más o menos hace 2 meses y medio atrás. Recuperamos el nivel que teníamos de PIB antes de la recesión. Esto ha sido una situación muy difícil. Pero aún Estados Unidos, que tiene la mayor tasa de recuperación entre los países industrializados de esta recesión, esta recuperación ha sido la más lenta a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Aquí están todas las recesiones que hemos tenido en Estados Unidos, cuál ha sido la tasa de recuperación posterior a las recesiones. Esta recesión hemos tenido una tasa de recuperación de solo 2,1%. Esto explica un poco el resultado de las elecciones, ¿no es cierto?, que hemos tenido en Estados Unidos. Porque si a pesar de que tenemos ya una tasa de paro en Estados Unidos, que es la tasa de paro de largo plazo, de equilibrio, friccional, como queramos llamar, NAIRU, como le queramos llamar, la que hemos tenido de largo plazo, esta tasa de paro es muy distinta respecto a los niveles de educación que tengan las personas. Si las personas no tienen enseñanza secundaria en high school, la tasa de paro va a ser 7,5%. Si tienen algún nivel de educación universitaria o superior, la tasa de paro va a ser 2,5%. Y aún más, durante este periodo, no es que hayamos creado una cantidad igual de empleo a los que perdimos en esta recesión en Estados Unidos. ¿Cómo llegamos entonces a una tasa de paro de largo plazo si no hemos recuperado todos los empleos? Porque cada vez tenemos una mayor caída en la participación de la fuerza de trabajo. En Estados Unidos está cayendo la participación de la fuerza de trabajo. Parte de esto es problema de envejecimiento poblacional, pero parte que la gente no ha querido participar nuevamente en el mercado del trabajo. ¿Por qué no ha querido participar en el mercado de trabajo? Bueno, en parte porque la anterior administración extendió beneficios al desempleo, al paro y otro tipo de cosas. En economía no sabemos mucho, pero sabemos algo. Si le pagamos a la gente por no trabajar, tenderá a no trabajar. Y esto es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no es cierto? Si uno ve cómo ha bajado la tasa de participación con la tasa de paro, es 1:1. De hecho, hay gente que ha estimado cuál sería la tasa de paro de Estados Unidos si se hubiera mantenido la tasa de participación similar a la que teníamos antes de la recesión, y hoy en día tendríamos una tasa de paro en Estados Unidos no de 4,4% como la que tenemos hoy, sino sobre el 8% si se hubiera mantenido la misma tasa de paro. De hecho, en Estados Unidos hoy hay 43 millones de personas que viven de subvención directa al consumo. Esto es food stamps. Antes eran stamps, ahora son tarjetas de crédito en que la gente le da subvención directa para que pueda comprar alimentos. 43 millones, 15% de los norteamericanos viven en esta condición. Entonces, cuando aparece alguien que le dice yo voy a solucionar este problema, yo voy a empezar a ganar y todo esto, estas personas que han sido dejadas de lado durante este proceso votan feliz por ese tipo de candidatos, ¿no? Y esto es lo que hemos visto en Estados Unidos. El señor Trump, como decía, quiere tener una política fiscal expansiva. Esta política fiscal expansiva en parte es porque los impuestos en Estados Unidos han tenido un gran incremento. Por ejemplo, el impuesto a las corporaciones en Estados Unidos es el más alto del mundo, más alto que en Francia, es lo que ya es mucho decir, ¿no? Por esto Burger King es canadiense, las farmas son irlandesas, si Apple tiene que pagar dividendos, emite bonos, no trae el dinero de afuera, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que se quiere ahora tratar de cambiar con esta política de menor regulación, pero a la vez incremento en gasto de gobierno. Este incremento del gasto de gobierno puede llegar a ser en los próximos 3 años a $1 trillón, trillón en el sentido anglosajón, millones de dólares.
dólares, lo que significa que aumentaría en casi 3 veces la propuesta que tenía la señora Clinton en cuanto a incremento de gastos en Estados Unidos. Ya lo dije anteriormente, esto lo hizo Ronald Reagan, pero lo hizo cuando teníamos 2 dígitos de paro en Estados Unidos, después del gobierno de Carter. Ahora lo está haciendo el señor Trump en una situación en que aparentemente tenemos pleno empleo. Esto significará que incrementarán la inflación en Estados Unidos. Si aumenta la inflación en Estados Unidos, es posible que la Reserva Federal, es posible que la señora Janet Yellen reaccione ante este proceso de normalización de la oferta monetaria, aumentando los tipos, con lo cual va a tener un impacto sobre tipos de cambio y también sobre flujo de capitales entre estos 2 países. Otra forma como nos recuperamos de esta crisis es a través de un tsunami de liquidez. Un tsunami impresionante de liquidez. Todos los bancos centrales del mundo aumentaron la cantidad de dinero de una forma que no habíamos visto anteriormente. Aquí está la base monetaria, no es el dinero, es base monetaria de los bancos centrales. Y vemos que si antes de la crisis esa era más o menos 2 trillones, de nuevo en el anglosajón, 2 billones en nuestro lenguaje, ¿no es cierto?, de dólares. Viene ahí el 15 de septiembre de 2008, Lehman cae, Bernanke empieza el estímulo fiscal, quantitative easing one, ¿no? Después el Banco de Inglaterra hace lo mismo, después la Reserva Federal hace lo mismo, ¿no es cierto? Ahí en medio, esta Reserva Federal, incremento de la Reserva Federal es parte, sigue haciendo lo mismo, pero no para los bancos, sino va a tratar de mantener el mercado inmobiliario. Da a Freddie Mac y Fannie Mae, le dan una gran cantidad de dinero. Después empieza a comprar bonos. Aquí en medio de esto, el 2012 es cuando el señor Draghi hace el discurso Whatever it takes en Londres. Pero a pesar de ese discurso, cae la cantidad de dinero. El 2015, después de que el Banco de Japón, siguiendo el Abenomics, sigue aumentando la cantidad de dinero, el 2015 empieza el señor Draghi con esta política de compra de bonos privados y públicos, ¿no? Y ahí sigue aumentando la cantidad de dinero. Moraleja, comenzamos el 2007, hace 10 años atrás, con una base monetaria de 2 trillones de dólares para los países. Hoy en día llega a más de 12 trillones, un gran incremento en la cantidad de dinero. Si colocamos todos los países, todos los bancos centrales, incluyendo el Banco de China y el Banco de Suiza, tenemos que llegar, ahora la base monetaria, de nuevamente estoy hablando de cantidad de dinero, la base monetaria es 40% del PIB mundial, de estos países, que estos países son la mayoría del PIB mundial. Este es el crecimiento de la base monetaria de la Reserva Federal. Aquí vemos los quantitative easing, ¿no? ¿Por qué no tenemos inflación? Porque los bancos han guardado este dinero. Los bancos no han pasado este dinero. No lo han pasado. Aquí está el exceso de reserva de los bancos. Entonces los bancos tomaron este dinero que le dio Bernanke y lo salvó inicialmente y lo que dijeron, señor Bernanke, ¿me puedes hacer un favor? ¿Los puede guardar, por favor? Sí, y se los enviaron de regreso. Y el señor Bernanke dijo, te voy a pagar 100 puntos bases por sobre lo que esto es así como, pues entonces este dinero no salió. Empezó a salir cuando empezaron a comprar bonos. Y aquí está la compra de bonos, la tenencia de bonos de la Reserva Federal. La Reserva Federal hoy en día tiene el 40% de los bonos emitidos por el Treasury Bill. ¿Qué es más o menos la cantidad de bonos que tiene el Banco Central Europeo hoy en día? 40% de bonos. Se le están acabando los bonos para hacer esta política que está haciendo. ¿Cuál es el impacto de esto? Que Janet Yellen nos ha dicho, y ante Bernanke, que había que normalizar esta. ¿Qué significa normalizar? Bueno, colocamos esta gran cantidad de dinero en una situación de grave peligro. Ahora ha pasado el peligro, tenemos tasas de paro de largo plazo, tenemos que sacar este dinero. Entonces, en Estados Unidos, la política monetaria ha empezado a ser contractiva. Entonces tenemos la combinación de 2 políticas, una política fiscal expansiva y una política monetaria contractiva. La política fiscal expansiva aumentará los tipos de largo, la política monetaria contractiva aumentará los tipos de corto. Toda la estructura de tipo de interés empieza a aumentar. Y esto es lo que vemos cuando vemos tipos de largo, tipos de corto, o cuando yo les puedo mostrar 2 yield curves, ¿no? para Estados Unidos. La de abajo era la yield curve el día de la elección del señor Trump, la de arriba el yield curve de ayer. Toda la estructura de tipos de interés está aumentando. Cuando aumente toda esta estructura de tipo de interés, carry trade de Europa a Estados Unidos, y ya vemos que los tipos en Europa empiezan a aumentar a manera de largo, con lo cual coloca restricción a lo que está haciendo el señor Mario Draghi. ¿Qué hace el señor Mario Draghi? Bueno, el señor Mario Draghi lo que hace es
esencialmente, si soy un banco y le pido prestado al señor Mario Draghi, me cobra 0. Pero si yo voy a tomar este dinero como banco y hacer lo mismo que hacen los bancos de Estados Unidos, de tenerlo como exceso de reservas, me cobra menos 0,4%. Pero el señor Draghi dijo, no solo voy a hacer esto, si ahora no solo voy a prestar en el corto plazo, voy a prestar también en el largo plazo. O sea, bancos, vengan y yo les voy a prestar a 4 años. Esta es parte de la política de tratar de que el crédito llegue a las personas, ¿no? A 4 años. ¿Y cuánto cobra el señor Draghi por prestarle a los bancos a 4 años? No, les paga a los bancos, les paga la tasa de menos 0,4%. Le da dinero a los bancos para que vengan a pedir prestado. Y finalmente empezó comprando 60.000 millones al mes de bonos gubernamentales y bonos del sector privado. O sea, el señor Draghi no hace solo política, no hace política monetaria, hace política también industrial. Aumentó a 80 y acaba de bajar nuevamente a 60. Y esto ha significado un gran incremento en la cantidad de dinero de Europa. Y aquí están, ¿no es cierto? Aquí está la base monetaria, en rojo está la Reserva Federal, en verde está Japón, en azul está el señor Draghi. El año 2012, whatever it takes, ¿no? Con eso nos salvó. Si no fuera porque el señor Draghi hizo eso, no tendríamos euro hoy en la Unión Monetaria. Ya habríamos vuelto a un tipo de peseta o algo. Nos ha salvado, por eso lo llamábamos Super Mario, ¿no? Porque nos ha salvado. Pero esto tiene implicancias fuertes respecto al sistema financiero. ¿Cuál es? Es que si el señor Draghi compra bonos, ¿qué bonos compra? Estados Unidos lo tiene fácil. Bernanke lo tenía fácil. Hay un bono en Estados Unidos. Aquí hay 19. ¿Cuáles compra? Draghi dijo, bueno, voy a comprar de acuerdo a sus posiciones en el Banco Central Europeo. Con lo cual significa que tiene que comprar más o menos 30% de los bonos emitidos por Alemania. Tenemos un problema, que Alemania no tiene déficit. Por lo tanto, Alemania no emite. Por lo tanto, aumenta la demanda, pero no aumenta la oferta. Los precios suben, se van a las nubes, burbuja en bonos gubernamentales, los yields caen al suelo, ¿no? Y aquí tenemos la estructura de tipos negativo, en rojo están todas las estructuras de tipos por esta burbuja que tenemos en este mercado, pero es una forma de comprar tiempo para que se hagan los ajustes necesarios. Pero a la vez nos ha salvado. Aquí está todo lo que ha sido la reducción de pago de servicio a la deuda de España gracias a Draghi. En Italia ha sido mayor, porque la deuda es mayor, ¿no? Y esto es lo que el señor Draghi nos está salvando. Los políticos de la zona euro dicen, mire que vienen mis políticas, hemos disminuido el spread, hemos disminuido la prima. No, aquí el que ha disminuido la prima es Super Mario, haciendo esta compra de bonos sustanciales para... Pero esto tiene un problema. Si yo bajo los tipos a 0, ¿cómo ganan dinero los bancos? Entonces, si yo veo cuál es el precio de los bancos al precio del libro de los bancos, en Europa y en Japón, que han seguido este tipo de política, el precio de los bancos hoy en día en Europa es más bajo que el precio del libro de los bancos. Este tsunami comenzará a disminuir porque hemos tenido un gran incremento en la cantidad de dinero y ya se produce el proceso de ajuste en estas economías, ¿no? Está disminuyendo en Estados Unidos. Está disminuyendo en China, a pesar que el año pasado tuvo un incremento en el crédito en China, la base monetaria ha estado disminuyendo, esencialmente porque lo que está haciendo el Banco Central chino es tratando de mantener el valor del renminbi, evitando la depreciación del renminbi. Abrir un poco la cuenta de capital y se le está yendo gran cantidad de dinero y tienen que evitar esa depreciación para que no haya y han puesto nuevas restricciones. Entonces la base monetaria está disminuyendo porque tenían 4,2 trillones de dólares en reservas internacionales en junio de 2014. 4,2 millones de millones, era más del 50% del PIB de China. Esto ha caído y en este periodo, desde junio de 2014 hasta ahora, las reservas internacionales han caído en 1,5 millones de millones. Este es lo que ellos están vendiendo, tratando de mantener, y al vender sacan dinero y esto es lo que está ocurriendo. Y por otro lado, el Banco Central Europeo y Japón siguen lanzando dinero al mercado. Esencialmente esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Vemos aquí, arriba está la oferta monetaria de China, ha estado disminuyendo por este proceso de mantener el renminbi. Aquí está después la del Banco Central Europeo. Vemos que la de Estados Unidos, que está en verde, y la de China están disminuyendo, mientras el color del Banco de Japón, no sé, azul, con respecto
también al Banco Central Europeo están aumentando. Vemos dos bancos centrales que están disminuyendo, dos bancos centrales que están aumentando. A pesar de esto, si uno suma todo esto, vemos que la tasa de crecimiento, en negro está ahí, de la oferta monetaria del mundo va a empezar a disminuir. Y lo que tenemos que preguntarnos es cuál va a ser el impacto de esas políticas. Ese es el riesgo que vemos. ¿Cómo vamos a sacar este dinero que pusimos en una zona de gran riesgo cuando ahora el mercado y todo nos está diciendo que hay que empezar a sacar? ¿Qué va a pasar con los tipos? ¿Qué va a pasar con los tipos de corto y de largo? ¿Qué va a pasar con la capacidad de economías endeudadas como España de hacer servicio a su deuda externa? Ahora, en España tenemos una deuda sobre PIB del 100%, que está casi constante el último año. Y está casi constante porque la diferencia entre el déficit total del gobierno de España y el déficit primario es 2%, que más o menos ha sido el crecimiento real de la economía española. Por lo tanto, mantenemos deuda con respecto al PIB constante. Si empieza a aumentar estos tipos de interés, vamos a poder hacer frente al pago de la deuda. Todos los datos que hemos hecho dicen que es muy difícil que podamos hacer frente a esto en una economía altamente endeudada, ¿no es cierto? Draghi compró tiempo para que hiciéramos las reformas y en España vimos un poco de reforma, en el resto de los países no vimos sustancial reformas. Entonces las inyecciones de cantidad de dinero empezarán a disminuir. Estas son proyecciones del Fondo Monetario de las inyecciones en cantidad de dinero y esta inyección de la cantidad de dinero va a crear una serie de resultados que podrían ser no tan fáciles de digerir. ¿Cuáles son estos resultados? Bueno, esencialmente dijimos que era bien estas inyecciones de cantidad de dinero, no sé, el QE Infinity, como lo llaman, o el Pax QE, o como que la cantidad, el tsunami de liquidez que nos dieron era bueno porque disminuía la incertidumbre, bajaba los tipos reales, nos ayudaba a los deudores y tenía un efecto riqueza en el consumo. Los problemas es que distorsionaba la asignación de recursos, distorsionaba los incentivos, aumentaba el déficit de las pensiones, los beneficios bancarios estaban cayendo y finalmente le dábamos dinero a gente de más altos niveles de ingreso, dinero fácil. Por lo tanto, aumentaba el problema de desigualdad en la sociedad, ¿no es cierto? Esto está terminando. Esto nos ayudó y esto tiene los siguientes problemas. El primero es que vamos a vivir en un mercado sin esteroides, ¿no? Ya se terminó la cantidad de dinero, ya la liquidez fácil se va a terminar. Y se va a terminar en todos lados. A pesar que los tipos de corto por este año y quizás el otro sigan en la zona euro, ya vemos que los tipos de largo empiezan a aumentar. Por aquí tengo, creo, tengo 500 slides, pero por aquí yo tenía una en que mostraba, aquí está. Uno ve 10 años bonos de Estados Unidos aumentando. ¿Qué pasa con la media? No tenemos un eurobono. La media de los bonos de la zona euro también empieza a aumentar, ¿no es cierto? Respondiendo a esto. Entonces, se terminó la situación de gran tsunami de liquidez. La política fiscal de Trump puede aumentar la inflación porque no se hace en una situación de que estamos bajo el nivel de empleo de largo plazo. La política de Trump además aumenta los tipos de interés, por lo tanto puede que tengamos un ajuste en el corto plazo más rápido de lo que hubiéramos pensado. Y los datos de empleo últimos de Estados Unidos llaman a pensar que los tipos de corto plazo en Estados Unidos pueden aumentar. Además tenemos el proteccionismo y la deglobalización, graves problemas en el caso de la economía mundial, especialmente para los mercados emergentes. En China hemos tenido el ajuste. Quieren pasar de invertir el 50% del PIB a irse más a consumo. China era la mitad de la demanda de cobre, era la mitad de demanda de iron ore, era la mitad de demanda de aluminio, de estos commodities. Cuando China empezó el ajuste, todos los países emergentes, yo que vengo de uno de ellos, ¿no es cierto?, sufrimos el ajuste, porque terminó el ciclo de los commodities, porque China era la fuerza fundamental de este incremento. Ya China, el 50% del producto chino hoy es servicios, no industrial. Esto tiene un impacto sobre los mercados emergentes. Además, todo este tsunami de liquidez que continúa en Europa y en Japón versus una contracción en Estados Unidos significa que tendremos a ver, y la hemos visto, tendencia a que el dólar se aprecie. Bueno, el Banco
de International Settlement, el señor Caruana, nos dice que el sector no financiero de los mercados emergentes tiene una deuda expuesta al dólar de valor de 3 millones de dólares. 3,5 al final del año pasado, de hecho. 3,5 millones de millones. Este fue dinero que fue fácilmente feliz a Brasil, pero los brasileños se endeudaron en dólares y prestaron en reales, se endeudaron a corto plazo y prestaron a largo plazo. Ahora empieza a aumentar los tipos en Estados Unidos, se empieza a apreciar el dólar. Este dinero tendrá a regresar. Hasta ahora sigue yendo porque los tipos eran negativos, pero tendrá a regresar. ¿Qué va a pasar en los mercados emergentes ante eso? Grandes riesgos financieros en los mercados emergentes. Y por último, la zona euro seguirá o recuperándose, pero a una tasa muy lenta. ¿Por qué? Porque tenemos graves problemas estructurales, ¿no es cierto? No tenemos política fiscal común y tenemos una zona euro, no tenemos flexibilidad en los mercados laborales y tenemos una zona euro, y además tenemos los problemas de Grecia, a pesar que ya arregló con la troika el pago, tenemos los problemas de los bancos italianos, tenemos los problemas de los bancos portugueses y otras cosas. Entonces, estos son los